el suceso contrario de obtener alguna cara. Bueno, pues esto ya lo hemos hecho varias veces. Lo contrario de obtener alguna es no obtener alguna o obtener ninguna, ¿vale? Entonces, no obtener ninguna cara es obtener las dos cruces, claro. Cruz y cruz. Es la opción C. Si ha ocurrido A intersección B complementario, eso significa que ha ocurrido A y que ha ocurrido B complementario, ¿vale? Es decir, A intersección B complementario significa ocurre A, ocurre B complementario. Ocurrir B complementario, ¿qué significa? Pues no ocurre B, claro. Si ocurre el complementario de B, es que no ocurre B. Luego aquí lo que tenemos es ocurre A y no ocurre B. Eso es lo que significa A intersección B complementario o ha ocurrido. Ocurre A y no ocurre B. Por tanto, de las opciones que me dan, está A ha ocurrido, B ha ocurrido o A unión B no ha ocurrido. La respuesta correcta entonces es la A, ¿vale? Ha ocurrido A. También sería respuesta correcta si estuviera no ha ocurrido B. Bueno, dado un dado, la suma de sus probabilidades tiene que dar 1. Por tanto, si nosotros sumamos las probabilidades que me dan, que en este caso es 0,9, pues lo que le falta hasta 1 es la probabilidad que le falta. Es decir, la probabilidad del 4 tiene que ser, por tanto, 1 menos 0,9, 0,1. Sería la solución, es imposible, si la suma de las probabilidades no hubiera dado más de 1. Entonces sí sería imposible. Lanzamos 3 veces una moneda equilibrada. La probabilidad de obtener alguna cara. Bueno, esto se puede hacer de 2 formas, o incluso de 3. La probabilidad de obtener alguna cara, ya hemos dicho que muchas veces es más sencillo calcular la probabilidad del suceso contrario cuando aparece la palabra alguna. Es decir, la probabilidad de alguna cara es igual a 1 menos la probabilidad del suceso contrario, que es ninguna cara. ¿Cuál es la probabilidad de ninguna cara? Pues la probabilidad de ninguna cara se puede resolver por 2 caminos también. Podemos hacer el de los casos posibles y el de los casos favorables, si favorables partido posibles. Ya sabemos que al lanzar una moneda 3 veces los casos son 8, son 8, y por tanto que no saliera ninguna cara serían todas cruces. Y de los 8 casos solo hay uno en el que salen las 3 cruces. Luego esto sería 1 de 8. Esa sería la probabilidad de ninguna cara, o lo que es lo mismo la probabilidad de todas cruces. También podríamos hacer la probabilidad de todas cruces por otro problema, o por otro método. Podríamos hacer la probabilidad de todas cruces diciendo que la probabilidad de todas cruces es la probabilidad de que la primera sea cara, un medio, por la probabilidad de que la primera sea cruz, un medio, por la probabilidad de que la segunda sea cruz, un medio, por la probabilidad de que la tercera sea cruz, un medio. Y evidentemente esto da un octavo. Así que tenemos 2 caminos para resolver el problema de todas cruces. Y en general, por tanto, la solución al problema sería, pues, 1 menos 1 octavo, 7 octavos. Que podríamos haberlo resuelto también directamente poniendo todos los casos posibles, que son 8, recuerdo, y los casos en los que sale alguna cara son 7. Claro, todos menos en el que salen todas cruces. Entonces, de los 8 casos, 7, y por tanto la probabilidad es 7 octavos. Lanzamos 2 veces un dado. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer resultado sea mayor que el segundo? Bueno, ya sabemos que al lanzar un dado 2 veces, los casos posibles son 36. Entonces tenemos el caso 1,1, el caso 1,2 y así sucesivamente hasta el 1,6, que sería el caso del que el primer dado saque un 1 y el segundo saque desde el 1 hasta el 6. Después tendríamos en el que el primer dado saca un 2 y tendríamos los casos desde el 2,1 hasta el 2,6 y así sucesivamente tendríamos el 3,1, el 4,1, el 5,1 y el 6,1. Y el último caso pues sería el 6,6, lógicamente.
Aquí estarían los 36 casos posibles. ¿En cuáles de ellos el primer resultado es mayor que el segundo? Pues claro, si representamos que el primer número representa el resultado del primer dado y que el segundo número es el resultado del segundo dado, ¿cuáles son los casos en los que el primer resultado es mayor que el segundo? Fijaros que dice mayor, no mayor o igual. Por lo tanto, si el primer dado saca un 1, no hay ningún caso favorable. No es posible, por tanto, que el primero sea mayor que el segundo. Si el primer dado saca un 2, solo hay un caso favorable, que es el 2-1. Si el primer dado saca un 3, pues tenemos ya dos casos, que serían el 3-1 y el 3-2. Así sucesivamente vemos que para cada fila el número de casos favorables a que el primer dado sea mayor que el segundo es uno más. En la segunda fila tenemos 1, en la tercera fila 2, en la cuarta fila 3, en la quinta fila tendremos 4 casos favorables, que corresponderán al 5-1, 5-2, 5-3 y 5-4, y finalmente en la última fila tendremos todos los casos salvo el último, que evidentemente no será favorable. Por tanto, si aplicamos la fórmula de casos posibles 36 y en el numerador los casos favorables, que hemos dicho que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 de 36, que simplificando entre 3 es 5 doceavos. Bueno, este problema es sencillo porque es aplicación inmediata de la fórmula que me dice cómo se calcula la probabilidad de la intersección cuando dos sucesos son dependientes. Y es la fórmula que dice que esto es la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a. De este problema, por tanto, me dan la probabilidad de A, que vale 0,2, la probabilidad de B condicionado a, que vale 0,6, y me están preguntando justamente por el producto de estos dos valores, es decir, 0,12. Bueno, este problema también se puede plantear de dos maneras posibles. Vamos a ver. La primera manera es calcular la probabilidad de A condicionado a B aplicando la fórmula de Laplace, es decir, casos posibles partido casos favorables. Tenemos, dicho de otra forma, calcular la probabilidad de no es roja sabiendo que no es verde al extraer una bola. ¿Cuántos casos posibles tenemos de, dada esta urna de 6 bolas, cuántos casos posibles tenemos de no es roja sabiendo que no es verde? Casos posibles. Tenemos 4, que son las 2 azules y las 2 rojas. Si no es verde, me quedan 2 colores. A 2 bolas cada color, 4 bolas. Esos son los casos posibles. ¿Y los favorables? Serían 2, ¿no? Claro, no es roja significa que sea azul, puesto que no puede ser verde. Este es un camino, que es aplicando, insisto, pues la fórmula de casos favorables partido casos posibles. Pero, bueno, hay que darse cuenta. ¿Que no me sale por este camino? Pues podemos aplicar la fórmula de antes. La fórmula de antes me dice la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de A condicionado a B. Despejando la probabilidad de A condicionado a B, esto es la probabilidad de la intersección partido la probabilidad de B. Perdón, la probabilidad de A. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este problema se resolvería calculando la probabilidad de la intersección y calculando la probabilidad de A. Vamos a empezar por la probabilidad de A, que es más sencilla. ¿Cuál es la probabilidad de A? Pues la probabilidad de A no es roja. ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída no sea roja? Pues tenemos 6 bolas, de las cuales no son rojas 4, las 2 azules y las 2 verdes. Luego la probabilidad de no ser roja es 4/6, o dicho de otra forma 2/3 si queréis. ¿Y la probabilidad de la intersección?
Bueno, la probabilidad de la intersección es probabilidad de no es roja y no es verde. Si no es roja y no es verde, ¿de qué color es? Azul. Luego la probabilidad de no roja y no verde es probabilidad de azul. ¿Y cuál es la probabilidad de que la bola sea azul? 2/6. Por lo que es lo mismo, 1/3. Total, probabilidad de la intersección B, 1/3. Probabilidad de B, 2/3. 1/3 partido por 2/3, 1/2. O sea, es lo mismo. Bueno, este problema se puede hacer de dos formas también. Uno es calculando todos los casos posibles y todos los casos favorables, que salen bastante, salen unos 30 casos posibles. Y por tanto, bueno, pues hay que entretenerse un ratito. Vamos a hacer lo de los casos posibles, si lo quisiéramos hacer. Pues se hace numerando las bolas. Es decir, supongamos que las 4 bolas rojas son R1, R2, R3 y R4. Y las bolas azules son pues la A1 y la A2. Entonces, ¿cuáles son los casos posibles de extraer dos bolas de esta urna? Pues los casos posibles son que la primera sea R1 y la segunda sea R2. Que la primera sea R1 y la segunda R3. Y así sucesivamente hasta la última, que sería R1 y A2. Entonces, si la primera bola es R1, tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 casos posibles. Solamente si la primera bola es R1. Si la primera bola es R2, pues tenemos de nuevo otros 5 casos, que serían R2, R1, R2, R3 y así hasta R2, A2. Y quedarían otros 5 casos. Así sería para R3, para R4, para A1 y para A2. En cada una de estas tendríamos 5, 5, 5 y 5. Total, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por 5, 30 casos posibles. ¿Y cuántos de estos 30 son de distinto color? Aquí te saldría uno, el R1A1. Y aquí te saldría otro, el R1A2. Aquí también tendrías dos, el R2A1 y el R2A2. Aquí tendría 2 y aquí tendría 2. Y aquí tendría 2 y aquí tendría 2. Pero, cuando la bola primera es la A1, tenemos 4. Con el R1, con el R2, con el R3 y con el R4. Y lo mismo para la 2. Es decir, que tendríamos 2, 2, 2 y 2, 8, más 8, 16. Esta sería la solución al problema haciéndolo por la fórmula de Laplace. Es decir, casos favorables partido casos posibles. Esto está ya en el límite en el que se puede hacer así, porque si nos dan un par de bolas más, ya son tantos los casos posibles que estaríamos aquí un rato haciendo. Entonces habría que recurrir a no hacerlo por la fórmula de Laplace, sino hacerlo de una forma un poco más rigurosa. ¿Cómo sería esa forma? Pues vamos a ponerlo aquí de momento. Fijaros, siempre digo lo mismo, plantearos esto como un juego. Se ganan si las bolas son de distinto color. Entonces, para que sean de distinto color, ¿qué dos posibilidades tenemos? Eso es, probabilidad de distinto color se descompone, por tanto, en dos probabilidades, que sean probabilidad de primera roja y segunda azul, más la probabilidad de primera azul y segunda roja. Esos son los dos casos con los que yo gano, ¿de acuerdo? Y ahora solo habría que calcular cada una de esas probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de primera roja y segunda azul? Pues según la fórmula que acabamos de ver, esto es la probabilidad de roja 1 por probabilidad de la segunda azul, suponiendo que la primera ha sido roja. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola sea roja? 4/6. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda bola sea azul teniendo en cuenta que la primera ha sido roja? 2/5. Total, el resultado es 4 partido por 15. ¿Y la otra probabilidad? Pues se calcula igual. Probabilidad de la primera azul y la segunda roja. Eso es la probabilidad de la primera azul por la probabilidad de la segunda roja, teniendo en cuenta que la primera ha sido azul. ¿Probabilidad de la primera bola azul? Pues 2/6. ¿Probabilidad de la segunda bola roja, suponiendo que la primera ha sido azul? Pues 4/5. Es decir, 4/15 también. Total, que si sumamos esas dos probabilidades, 8/15. Que
que era justo la solución C. Bueno, esto lo resolvimos aquí en su momento. Se trata de pasar las frecuencias relativas, teniendo en cuenta que, por supuesto, nos dan el número total de comercio, pasamos las frecuencias relativas a porcentaje. Entonces, ¿cómo se hacía eso? Pues, por ejemplo, en el primer caso, el número de comercios con 2 dependientes es el 26%. Entonces, el 26% de 200 es el número de comercios con 2 dependientes. ¿Cuánto es el 26% de 200? 52, es el doble. 52. Entonces, 52 comercios, no 76. Luego la A no es. Con 1 o 2 dependientes, el porcentaje sería 38 más 26, el 64%. ¿Cuánto es 64% de 200? Pues justamente el doble, 128. Es decir, que en este caso sí sale. La tercera sería con más de 2 dependientes. Pues con más de 2 dependientes serían 18 más 14 y más 4. Es decir, el 36%. El 36% de 200 son 72. Por lo tanto, tampoco es la C. Y un ejercicio de nota media, teniendo en cuenta las frecuencias absolutas. Pues tenemos que la media sería igual a 3 por 12, más 4 por 18, más 5 por 30, cada una de las notas por su frecuencia, más 8 por 4 y más 9 por 2. Todo eso dividido por la suma de las frecuencias, es decir, 12 más 18 más 30 más 26 más 10 más 4 y más 2. Y eso sale la primera.